¿Ok? Bueno, en la clase pasada, si usted recuerda, estuvimos repasando lo que tiene que ver con uniones, intersecciones de conjuntos, etcétera, de este tipo de lenguaje, ¿verdad? Que entiendo ustedes ya este tipo de álgebra de eventos, digamos, o de álgebra relacionada con conjuntos, ustedes lo han visto previamente, y hablamos de lo que es la unión, la intersección, etcétera. Eh, en el caso de la intersección, ¿verdad? Que utilizamos en esta tabla, ¿verdad? Nosotros vamos a estar hablando muchas veces de dos tipos, dos formas de ver el experimento relacionados con el evento A y el evento B. El evento A podría ser, por ejemplo, si son mujeres o no son mujeres, es decir, por ejemplo, si son mujeres o si son hombres. Y el evento B, si son de Coquimbo o si no son de Coquimbo, por ejemplo, es decir, La Serena, digo Coquimbo o La Serena, por ejemplo. Entonces, acá estaríamos hablando de la probabilidad de que sean, de que sean mujeres y acá abajo de la probabilidad de que no sean mujeres, es decir, que sean hombres. ¿Sí? De la misma manera, acá al final estaríamos hablando de la probabilidad de que sean de Coquimbo y aquí de la probabilidad de que sean de La Serena. Es decir, estamos describiendo el espacio muestral completo en términos de los eventos, que sean hombre-mujer 1 y por otro lado de los eventos que sea de Coquimbo o sea de La Serena. ¿Sí? Por lo tanto, tendremos probabilidades marginales, que es la probabilidad de los eventos completos, pero también vamos a tener acá en el medio probabilidades de la intersección, es decir, que sea, en este caso, que sea mujer y que además sea de Coquimbo, o que sea mujer y además sea de La Serena, es decir, que no sea de Coquimbo. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan claro que acá en el medio vamos a estar hablando de las probabilidades conjuntas, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, sería que no, ¿verdad? Este es que sea Coquimbo y este que no sea Coquimbo, por lo tanto, que sea La Serena. Entonces, acá sería la probabilidad de que sea de La Serena y sea mujer. Y acá, que sea de La Serena, que es A, porque no es Coquimbo, y que no sea, digo, acá dijimos que era, si esto es mujer y hombre y este es Coquimbo, Coquimbo y La Serena, entonces acá sería que no sea mujer, es decir, que sea hombre. Y además, que sea de Coquimbo, que estamos por acá. Y acá sería este, que sea, que no sea Coquimbo, es decir, que digamos por acá que no sea Coquimbo y por acá que no sea mujer, por tanto que sea hombre. Entonces, acá tendríamos que sea de La Serena y que sea hombre. ¿Sí? Entonces acá tenemos las probabilidades conjuntas. A esto que tenemos en los extremos, aquí, a esta parte le llamamos probabilidades marginales. Y a esto de acá probabilidades marginales. Y el total de acá debe dar 1, el total de acá debe dar 1 también. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Se entiende eso? Ok. Si seguimos entonces, si lo vemos acá, nosotros a partir de lo que vemos acá en esta tabla, por ejemplo, definimos lo que se conoce como probabilidad condicional o probabilidad condicionada. Normalmente las probabilidades, por ejemplo, cuando hablamos de que sea hombre o sea mujer, lo hacemos en relación al espacio muestral completo. Es decir, decimos, dado que es un elemento, ¿ok? Pero hay unas probabilidades que se conocen como condicional o condicionada, donde vamos a redefinir el espacio muestral. Por ejemplo, en este caso estamos hablando, si nosotros vemos lo que está aquí, estamos hablando de la probabilidad de que se dé A dado B, ¿sí? Entonces, tenemos un evento A condicionado al evento B. En ese caso, entonces, el espacio muestral, o sea, el completo, el todo,
pasa a ser el B, lo que se conoce como B, porque estamos hablando de probabilidad de A dado B. Y esa probabilidad se calcula como la probabilidad de que se dé A y B a la vez en conjunto entre la probabilidad de que se dé solo B. Es decir, acá tenemos A, por ejemplo, acá tenemos B, ¿sí? Y acá tenemos A intersección B. Entonces la probabilidad de que se dé A, dado que ocurrió B, es la probabilidad de la intersección de A con B, que es este pedacito que está aquí, entre todas las posibilidades que tenemos ahora y que son el que ocurra B, porque estamos diciendo que ocurrió B. Entonces B pasa a ser el espacio muestral completo, ¿sí? Y por eso lo tenemos acá dividiendo, ¿ok? Entonces decimos que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B, que es este pedazo, entre la probabilidad de B. ¿Sí? ¿Está claro, Carolina? Si seguimos entonces, hay algo que se conoce como, acá estamos con la probabilidad condicionada todavía, ¿verdad? Pero luego hay algo que se conoce como independencia estadística. ¿Sí? Decimos que los eventos A y B son independientes si la probabilidad de A, dado que ocurrió B, que es esto que está aquí, es igual a la probabilidad de A. Es decir, yo podría estar interesado en solo la probabilidad de A, ¿verdad? Y yo digo, bueno, yo sé que la probabilidad de A, sin saber que ocurrió B, es 0.3, por ejemplo. Luego, si calculo la probabilidad de A, dado que ocurrió B, es posible que esa probabilidad sea 0.4. En ese caso, entonces, no son iguales. Por lo tanto, A y B no son independientes. Pero, si en el caso de que la probabilidad de A, vamos a suponer que sea 0.3 y la probabilidad de A dado B también sea 0.3, entonces la probabilidad de A dado B sería igual a la probabilidad de A y decimos que A y B son independientes. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que una persona viva en La Serena y no en Coquimbo, vamos a suponer que sea 0.6, o un estudiante es 0.6, ¿verdad? De que sea de La Serena y no sea de Coquimbo. Luego, si la probabilidad de que ese estudiante sea de La Serena, dado que es mujer, sigue siendo 0.6, entonces el evento que vive en La Serena y el evento que sea mujer son independientes. ¿Está claro? ¿Se entiende eso, Carolina? Ok, entonces continuemos. Entonces, digamos, cuando dos eventos son independientes es porque la probabilidad de A, que es esta que está aquí, esta, es igual a la probabilidad de A dado B, que es la intersección entre la probabilidad de B. Es decir, esta probabilidad de A es igual a la de la intersección de A con B entre probabilidad de B. Es decir, esta es igual a esto entre esto. Es lo que estamos diciendo allí. Ok, entonces veamos este ejemplo. Vamos a tratar de ver este ejemplo. Leamos primero el enunciado. Nos dice que se eligen dos productos, ketchup y mostaza, ¿verdad? Eh, Se dice acá que el 75% de los clientes de la cadena, de una cierta cadena, consume mostaza, mientras que el 80% consume ketchup, ¿sí? Y el 65% consume las dos. Entonces nos dicen, ¿cuáles son las probabilidades de que un consumidor de ketchup utilice mostaza y de que un consumidor de mostaza utilice ketchup? Lo primero que tenemos que hacer en este caso es ver cuáles son los dos tipos de eventos que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, un tipo de evento que es A y no A, por decir algo, podría ser que consuma ketchup o que no consuma ketchup, que sería mostaza, ¿sí? ¿Ok? Em,
O, digamos, en este caso, vamos a ver qué identifica usted, qué logra identificar a usted. Pero lo que pasa es que como usted tiene el texto, no sé si me lo puede decir por acá. ¿Qué logra identificar acá? Por ejemplo, ¿a qué se refiere este 75 a diferencia de este 80? ¿Qué conoceríamos de este ejercicio? ¿Qué cantidad de personas consumen mostaza y cuáles consumen ketchup? Exacto. Si nosotros sabemos eso, ¿podríamos saber también el complemento de cada uno de ellos? ¿Cuál sería el complemento de esto que está acá? Sería que no consuman mostaza. Y que no consuman mostaza, ¿cuál sería esa probabilidad? Un 80%. Fíjense, lo que pasa es que me dicen que un 80% consume ketchup. ¿Sí? Entonces, aquí los están dividiendo de esta manera, los están colocando como que consuma mostaza o no consuma mostaza, que consuma ketchup o no consuma ketchup. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ordenarlo de esta forma, es decir, que consuma mostaza sería como un tipo de evento que consuma o no consuma mostaza, y el otro sería que consuma ketchup o no consuma ketchup. ¿Por qué? Porque como usted lo estaba pensando, ¿verdad? Sería si no pudieran consumir mostaza y ketchup a la vez, ¿sí? Si fuesen excluyentes, diríamos mostaza y ketchup, pero resulta que se pueden dar las dos cosas, es decir, que consuma mostaza y consuma ketchup. Por lo tanto, que consuma ketchup no es el complemento de mostaza y que consuma mostaza no es el complemento de consumir ketchup. Entonces tenemos que verlo por separado, como un tipo de evento consumir mostaza y un tipo de evento consumir ketchup. Y cada uno tendrá su complemento. Si tenemos que el 75% consume mostaza, entonces, ¿cuánto hay de 75 a 100? Sería 25, ¿verdad? Entonces, el 25% no consume mostaza. Ese sería el complemento. ¿Sí? Y si el 80% consume ketchup, ¿cuál será el complemento en relación a no consumir ketchup? ¿Cuánto falta de 80 a 100? 20. 20, ¿verdad? Ok. A los que llegaron ahorita, ¿tienen claro a qué nos referíamos con esta tabla? Para dar un repaso de lo que habíamos visto anteriormente. Eh, Acá tenemos dos eventos que serían, por decir algo, si yo digo que esto es mostaza, este sería no consumir mostaza. Y si yo digo que este es ketchup, este sería no consumir ketchup. Entonces, la probabilidad de consumir mostaza, la total estaría acá. Y acá en el medio aparecen las intersecciones. Esto sería intersección de consumir mostaza y consumir ketchup. Y acá sería no consumir mostaza, entonces sería no consumir mostaza y consumir ketchup. ¿Sí? Y acá sería, si este era ketchup, este sería no consumir ketchup. Entonces acá sería consumir mostaza y no consumir ketchup. Y acá sería no consumir mostaza y tampoco consumir ketchup. Y acá tengo la suma, por ejemplo, si aquí tengo no consumir mostaza y consumir ketchup, y aquí tengo no consumir mostaza y no consumir ketchup, el total, la suma de estos dos, será este que está aquí, ¿sí? Que es no consumir mostaza. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta en relación a esta tabla? Porque a esta tabla es que vamos ahorita con esto, ¿sí? ¿Está claro acerca de los componentes de esta tabla?
¿Sí? ¿Se entiende? Decíamos que estas probabilidades de acá las llamamos probabilidades marginales. ¿Sí? A estas dos, probabilidad de A y probabilidad de no A, probabilidad de B y probabilidad de no B. Ok, entonces, teniendo esto que está acá, nosotros sabemos que consumir mostaza, nos dicen, lo que nos dicen es que consumir mostaza tiene 75, ¿verdad? Entonces, el consumir mostaza, el total de acá sería 75, 0,75. Y nos dicen que consumir ketchup, que es el 80, que sería el otro, si esto es mostaza, este es ketchup, sería un 80%. Es decir, los dos datos iniciales, los primeros dos datos que nos da el problema sería este 0,75, que es el total de no consumir mostaza, y este 0,80, que sería el total de, de consumir mostaza acá, y este 0,80, que sería el total de consumir ketchup. ¿Está eso claro? ¿Está claro por qué colocamos acá 0,75 y acá 0,80? Profesor, Ajá, dígame. los números que salen entre medio para calcular el número correspondiente, ¿de dónde los saca? Ajá, vamos a eso, ¿sí? Primero que nada, quiero que tengan claro de dónde sale este 0,75 y de dónde sale este 0,80. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Aquí es el total de ketchup y aquí es el total de mostaza. Este es 0,75. Imagínense que esto de acá está vacío. ¿Sí? Incluso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esto y vamos a insertar aquí una tabla. Vamos a insertar acá una tabla que sea de 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ajá. Entonces aquí sería, por ejemplo, consumir mostaza. Aquí sería no mostaza. ¿Está claro? Y aquí sería, vamos a colocarle esto, la letra más grande. Vamos a colocarle acá 36, por ejemplo. Mostaza, no mostaza. ¿Aquí qué sería? Ketchup. ¿Sí o no? Y aquí sería no ketchup. ¿Está claro? ¿Alguna duda acerca de esto? Tenemos el evento, su complemento, el evento, su complemento. Entonces, cuando nosotros leemos el problema, nos dicen que el 75% consume mostaza y el 80% consume ketchup. Por lo tanto, acá el total de mostaza nos dicen que es las probabilidades están entre 0 y 1, 0,75. Y acá sería 0,80. Eso es lo que conocemos hasta ahora. No conocemos más nada. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten si no está claro. ¿Sí se entiende? ¿Entiende? Ok, ¿qué más nos dice el problema? Nos dice que el 65% consume los dos. Ese de consumir los dos, ese 65%, ¿dónde va? ¿Va acá, va acá, va acá o va acá? Ketchup, mostaza. ¿Aquí o aquí? Arribita. Acá. Sí. Exacto, 0,65, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Verdad? La suma de estos dos debe dar igual a este. La suma de estos dos debe dar igual a este. La suma de estos dos tiene que dar 1, que es la probabilidad total. Y la suma de estos dos tiene que dar 1, que es la probabilidad total acá. ¿Sí? Entonces, dado que estos dos deben dar igual a este, que estos dos deben dar igual a este, ¿verdad? Y que estos dos o estos dos deben dar 1, quiere decir que acá podemos poner 1 como suma total. ¿Y qué podemos calcular ahorita con esa tabla que tenemos? ¿Qué podríamos calcular? ¿Qué elemento faltante podríamos calcular? El sobrante o sea, lo que le falta al 0,65 va a llegar al 0,75. Exacto. ¿Y cuánto da eso? 0,10.
0,10, ¿verdad? Entonces, así yo sé que esto vale 10%. Es decir, que consume mostaza y no consume ketchup da 10%. ¿Podríamos calcular alguno de estos dos elementos también? ¿Cuánto da este? Que consuma ketchup y no mostaza, o no lo podemos saber. ¿Cuánto debería valer este número de acá? Sabemos que este más este tiene que dar este, al igual que este más este dio este. Entonces, ¿cuánto vale este valor? ¿Cuánto debe valer esto? ¿No debería valer 0,15? ¿Cuánto le falta a 0,65 para hacer 0,80? Sí, ¿verdad? 0,15. Ahora, teniendo este 0,15, ¿cuánto le falta a este 0,80 para dar 1 acá? 0,2 o no. ¿Y cuánto le falta al 0,75 para dar este 1 aquí? 0,35, ¿correcto o incorrecto? ¿Mm? ¿Correcto o incorrecto? ¿Cuánto le falta al 0,75 para dar 1? 0,25, ¿verdad? Ajá. Y entonces, acá esta casilla, ¿cuánto debe valer? ¿0,10? 0,10. Ok, ahora yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de consumir mostaza y no ketchup? Mostaza y no ketchup, 10% o 0,1, exactamente. Ajá. De no consumir ninguna de las dos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Verdad? 0,1, exactamente. Entonces, lo importante es que ustedes sepan la lógica de esta tabla, que ustedes acá van a tener un evento A y aquí su complemento. Si aquí decimos mujeres, acá será hombre. Si aquí decimos que vivan en Coquimbo, acá será que no vivan en Coquimbo. O que vivan en La Serena, que no vivan en La Serena, ¿verdad? Y acá aparece que se dé este y este. Y acá que se dé este y este, etcétera. Y la suma de estos debe dar la probabilidad marginal. Y la suma de estos, la probabilidad marginal. Y la suma de estos dos, la probabilidad marginal, etcétera. Y acá tiene que dar el total, que es 1. Ahora, nosotros decíamos que la probabilidad de A intersección B, la probabilidad de A dado B, era igual a la probabilidad de A intersección B entre probabilidad de B. ¿Sí? Entonces, acá nos dicen también, nos preguntan cuáles son las probabilidades de que un consumidor de ketchup utilice mostaza y de que un consumidor de mostaza utilice ketchup. Entonces, acá tenemos, estas son las probabilidades condicionales, ¿verdad? Esta es la probabilidad de que dado que consume mostaza, aquí sería que dado que consume ketchup, utilice mostaza, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el que está dado? Que utilice ketchup. Y ahora nos preguntan por la probabilidad de que consuma mostaza. Y acá, de que uno que consume mostaza, consuma ketchup. ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. Y las probabilidades condicionales están dadas de esta manera. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar esto abajo y hacemos tratamos de responder acá. Ok, ahora vamos a colocar un cuadrito de texto aquí y calculamos uno de las dos y ustedes calculan la otra.
Vamos a ver. ¿Cuál es, nos dicen, cuál es la probabilidad de que, dado que consume, por ejemplo, mostaza, consuma ketchup? Esto será igual a la probabilidad de consumir mostaza y ketchup, y eso dividido entre la probabilidad de consumir, ¿cuál de los dos? Fíjense, acá nos dice que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección de A con B entre la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de consumir mostaza, dado que consume ketchup, será la intersección, es decir, que consume mostaza y ketchup, entre la probabilidad de B. ¿Cuál es B acá? Profe, pero ¿sería el total o sería el...? Acá sería, fíjense, probabilidad de A dado B, ¿verdad? Aquí está, es la probabilidad de A intersección B, que sería esto, entre la probabilidad de B. Si este es A y este es B, sería la probabilidad de A dado B, digo, la probabilidad de A intersección B, ¿verdad? La probabilidad de mostaza dado ketchup, ¿verdad? Será la intersección, probabilidad de mostaza y ketchup entre la probabilidad del que esté aquí abajo. ¿Cuál está aquí abajo? B. Si yo digo, dado que consume ketchup, entonces será entre la probabilidad de ketchup, ¿o no? ¿Sí? ¿Correcto o incorrecto? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, esto será igual a ¿qué número? ¿Cuál es la intersección? 0,65. 0,65 dividido ¿entre cuánto? Entre, ¿cuál es la probabilidad total de B? ¿Quién es B? B es ketchup. La probabilidad total de ketchup es ¿cuánto? 0,8. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Lo tienen claro todos? Ahora, ¿qué ocurre si me dijeran probabilidad de ketchup dado mostaza? Sería la intersección, que es la misma, pero ahora digo dado mostaza, sería entre la probabilidad de mostaza, que es 0,75. ¿Sí? También me podrían decir probabilidad de que no consuma ketchup y consuma mostaza. Entonces sería la intersección, que es 0,1, ¿verdad? Entre el dado, si dije dado que consume mostaza, sería entre 0,75. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Voy a colocarlo acá. Probabilidad de no ketchup dado no mostaza. Díganme ustedes, ¿cuál es la intersección de no ketchup con no mostaza? ¿Cuál es el número? ¿Qué número sería? Díganme. No ketchup con no mostaza. ¿Cuál es la intersección? ¿Será este 0,15? Dice no ketchup y no mostaza. La intersección es esta, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces sería 0,1 y ¿cuál es el que está debajo? Digo no mostaza. No mostaza está acá. Será entre 0,25 y aquí dice no ketchup. Y aquí es 0,2. ¿Será entre 0,25 o entre 0,2? 0,25. Entre 0,25. ¿Sí? Porque es dado no mostaza y no mostaza está acá. 0,25. ¿Está claro? ¿Preguntas?
Bueno, ustedes tienen que ejercitarse, les queda como tarea, y eso lo veremos el viernes entonces, que ustedes hagan otras probabilidades de acá, buscar la probabilidad de ketchup y no mostaza, dado no mostaza, dado ketchup. Ahora, nosotros hablamos también, bueno, todavía no hemos hablado de eso, pero no, sí lo mencionamos acá, hablamos de independencia, ¿verdad? En independencia dijimos que dos eventos son independientes cuando probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A, ¿sí? O cuando probabilidad de A intersección B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B. Cuando se da cualquiera de estos dos eventos, ¿ok? Cuando se da cualquiera de estas dos probabilidades, perdón. Entonces la que vimos era condicional. Lo que vimos ahorita, lo que calculamos fue la condicional, esto nada más, ¿sí? Pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿serán A y B independientes? A y B son independientes si probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá que probabilidad de mostaza dado ketchup es 0,65 entre 0,8 y probabilidad de mostaza solo es 0,75. Entonces, si este 0,65 entre 0,8, ¿verdad? Que es la probabilidad de A dado B, mostaza dada ketchup, es igual a la probabilidad de A, que es mostaza solo, que es esto, entonces serían independientes. Entonces nos preguntaríamos acá. Acá, para saber si son independientes, nos podríamos preguntar. Vamos a colocar acá otro elemento de estos. Nos podríamos preguntar. ¿Son probabilidad de A dado B, que en este caso es mostaza, por ejemplo, dado ketchup, será igual a probabilidad de mostaza? Es decir, si la probabilidad de que se dé mostaza, dado que ocurrió ketchup, es la misma que la que tenía mostaza al inicio solo, entonces decimos que son independientes. Entonces acá nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Serán iguales o no serán iguales? ¿Sí? Fíjense que acá tenemos la probabilidad de mostaza dado ketchup, que es 0,65 entre 0,8. ¿Quién hace este cálculo para tener esta probabilidad y ver si es igual a probabilidad de mostaza? ¿Cuánto da 0,65 entre 0,8? ¿Quién lo puede hacer? 0,81. Ajá. Ya un momentico. 0,81, ¿verdad? Da esto que está acá. Si lo seguimos aquí, da 0,81, ¿verdad? Vamos a apartar esto más hacia este lado y hacemos este más amplio. Eso da 0,81, ¿verdad? ¿Y cuánto es la probabilidad? A es mostaza. ¿Cuál es la probabilidad de A o de mostaza acá? ¿Cuánto da la probabilidad de mostaza? 0,75, ¿verdad? ¿Sí? Que es el total aquí. Ajá. Entonces, probabilidad de mostaza, que es 0,75, ¿verdad? Que es esto, es igual a probabilidad de mostaza dada ketchup. No es igual, ¿verdad que no? ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Probabilidad de mostaza, que es 0,75, a probabilidad de mostaza dado ketchup, que es 0,81. Por lo tanto, ¿son dependientes o son independientes los eventos? Son dependientes. Son dependientes. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todos lo tienen claro? ¿Sí? ¿Alguna duda?
Entonces, con esto estamos viendo que acá aparece la probabilidad de este con este con este, ¿verdad? Ketchup con mostaza, etcétera. Acá tenemos las marginales. Y aparte de eso, hemos aprendido a calcular la probabilidad condicional, probabilidad de A dado B, y hemos visto la condición acerca de si ellos son independientes, ¿verdad? La condición de la independencia está, la vimos aquí arriba, que es que probabilidad de A dado B sea igual a probabilidad de A. Si esto ocurre, ellos son independientes. Si no, son dependientes, ¿verdad? Otra manera de verlo es viendo si probabilidad de A intersección B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B, ¿verdad? Si probabilidad de A intersección B es igual a este producto, al reemplazar este producto acá, probabilidad de B se va con probabilidad de B y nos queda que probabilidad de A intersección B es igual a probabilidad de A. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Esto es equivalente a decir esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si no hay dudas, entonces continuamos. Lo que teníamos en esta tabla era lo mismo que teníamos, que tenemos en la que acabamos de colocar allí, ¿sí? La que acabamos de hacer. O sea, esto que está acá, ¿verdad? Es esto mismo. ¿Ok? Entonces ya hemos visto la probabilidad esta, la dependencia y la independencia estadística, ¿verdad? Acá tenemos un caso más general. ¿Sí? Fíjense que anteriormente teníamos que se dé A y no se dé A, o que se dé mostaza y no mostaza, que se dé B y no se dé B, es decir, ketchup y no ketchup. Pero no necesariamente las opciones son dos nada más, es decir, A y no A. Puede ser que haya varias opciones. Por ejemplo, acá, renta alta, renta media y renta baja. Es decir, acá hay tres opciones. Así como hay tres opciones acá, es decir, el evento con el que se mira por acá tiene tres opciones, en vez de ser solo A y no A, podría tener 4, 5, 6 opciones. Y de la misma manera, por acá también podemos tener varias opciones. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de renta alta, la total? 0,27. 0,27. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé de vez en cuando? 0,27. 0,27. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que se dé de vez en cuando y sea renta media? 0,11. 0,11. Ok. Ahora, ¿cuál será la probabilidad de que se dé de vez en cuando dado renta media? Será la probabilidad de la intersección de vez en cuando con renta media, que es ¿cuánto? ¿Cuál es la probabilidad de vez en cuando y renta media? Que se den las dos. 0,11. 0,11, ¿verdad? Y la probabilidad de que se dé renta media, el total. 0,41. 0,41. Por lo tanto, la probabilidad de que se dé de vez en cuando, dado renta media, es igual a la probabilidad de la intersección de vez en cuando y renta media, que es 0,11. 0,11, dividido entre el total de renta media, porque estoy diciendo dado renta media, y eso es el total de renta media es 0,41. 0,41, ¿verdad? Y si lo digo al revés, ¿cuál es la probabilidad de renta media dado de vez en cuando? Sería de nuevo la intersección, que es 0,11, pero como ahora estoy diciendo renta media dado de vez en cuando, ¿entre cuánto debo dividir en ese caso?
Serían 0,11 también. No, porque estoy diciendo renta media dado de vez en cuando. Entonces sería la intersección de renta media con de vez en cuando, que es 0,11, pero como estoy diciendo dado de vez en cuando, sería entre la total de vez en cuando, que es 0,27. ¿Sí? Ah, ya. ¿Está claro? Eso es clave, que lo sepan. Cuando digo dado, ¿qué estoy colocando abajo? Lo que estoy colocando abajo es el espacio completo ahora, se ha reducido a eso. Si digo, ¿cuál es la probabilidad de que se dé nunca? O vamos a decirlo al revés, que se dé renta baja dado nunca. ¿Cuál es la intersección? 0,22. 0,22. Digo, renta baja dado nunca. ¿Será dividido el 0,22 entre? 0,52. 0,52. Y si lo digo al revés, la probabilidad de nunca dado renta baja, la intersección sigue siendo el 0,22. Estoy diciendo nunca y renta baja, pero ¿cuál es el total si digo dado renta baja? 0,32. 0,32. ¿Sí? Entonces quiero que los demás, Bianca, Angie, María, me digan si han entendido. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Es importante que ustedes repasen esta clase y que hagan otros ejercicios como esto que yo estoy haciendo acá. Y ustedes se hagan las preguntas y hagan el ejercicio. Ok, fíjense que estas probabilidades en algunos cursos ustedes lo van a ver de esta manera. Por ejemplo, el que se dé habitualmente, de vez en cuando, nunca, por ejemplo, estas tres opciones o estas tres se podrían colocar como este árbol, ¿verdad? Habitualmente, de vez en cuando y nunca, ¿verdad? Y luego cada una de ellas, que se dé habitualmente, que se dé de vez en cuando, que se dé nunca el programa, puede luego separarse en tres: renta alta, renta media, renta baja, ¿verdad? Pero las tres. Entonces, cuando yo coloco una probabilidad acá, será la probabilidad de que se dé habitualmente y renta alta, habitualmente y renta media, habitualmente y renta baja. ¿Sí? Es decir, estas probabilidades de las intersecciones que están acá, en este caso, por ejemplo, renta alta y habitualmente, estaría colocada acá, ¿sí? En esta rama. Pero esta es otra manera de colocar esas probabilidades, ¿ok? Diferente a la que ya vimos, ¿no? Pero para nosotros con esta es suficiente, ¿ok? Bueno, acá llegamos a un tema, a una, a lo que se conoce como teoremas de Bayes o teorema de las probabilidades totales, que tiene cierta complejidad y ustedes deben poner bastante atención, y luego también lo van a trabajar con la ayudante, deben hacer algunos ejercicios y luego esos ejercicios los vamos viendo los días viernes. ¿Ok? Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Son las 9:03. Tenemos algo de tiempo todavía. Bueno, entonces, fíjense esto que tenemos acá. Cuando nosotros escribimos lo que tenemos acá en este punto, nosotros la probabilidad, por ejemplo, de habitualmente, que es el que está acá, de habitualmente, lo vemos como la probabilidad de habitualmente y renta. De habitualmente, digo, y renta alta, habitualmente y renta media, habitualmente y renta baja. Es decir, los I de que él se dé con este, de que él se dé con este, de que él se dé con este, etcétera. La suma de esas probabilidades es lo que da la probabilidad total de habitualmente, ¿sí? De la misma manera, por este lado, la probabilidad total de renta alta, que es esta que está acá, es de que se dé renta alta y habitualmente, renta alta, alta y de vez en cuando, renta alta y nunca, ¿sí? Eso que está allí se utiliza acá en este teorema. Fíjense, la probabilidad de D, aquí tenemos, por un lado tenemos A1, A2, A3, A4, es decir, un evento que tiene varias posibilidades. Y por otro lado tenemos solamente D y no D, es decir, es como si tuviésemos en esta tabla
acá varias posibilidades, 1, 2, 3, etcétera, y acá tenemos D y no D. Nada más dos posibilidades por acá, pero por acá tenemos varias posibilidades. ¿Sí? Entonces, teniéndolo así, la probabilidad de D sería la probabilidad de que se dé con este, D con este, o mejor dicho, D y este, D y este, D y este, y la suma de ellas daría el total. Eso es lo que estamos escribiendo acá, ¿verdad? La probabilidad de D se está dando como una suma, pero esa suma es la probabilidad de D intersectado con A1. Esto que está acá, vamos a colocarlo aquí. Vamos a bajar un dibujito acá, un texto. Entonces, acá podemos colocar a la probabilidad de D como la probabilidad de D y A1 más probabilidad de D y A2 más, etcétera. Todos los que haya. Más. Quiero que tengan esto claro, ¿sí? La probabilidad de D se puede calcular como la probabilidad de D. Fíjense que D es este que está acá. Vamos a ponerlo aquí en grande. Acá tenemos AD, es este dibujo, ¿verdad? Y este pedazo que está acá es A1. Este pedazo que está acá, este triángulo es A2. Este pedazo que está acá es A3 y este pedazo que está, digo, este es A4. Este pedazo y este es A3. Es decir, que puede ocurrir D con A1. D con A1 sería este pedazo. D con A2 sería este pedazo. D con A3 este pedazo. Y D con A4 este pedazo. Por lo tanto, la probabilidad de D, de acuerdo a lo que vimos acá, si aquí tenemos D, es la probabilidad de D y uno de ellos, D y el otro, D y el otro, etc. Lo mismo podemos hacer acá. La probabilidad de D lo podemos colocar como D y A1, que sería este pedazo, más la probabilidad de D y A2, que sería este pedazo, más la probabilidad de D y A3, que sería este pedazo, más la probabilidad de D y A4, que sería este pedazo. ¿Eso está claro? Quiero saber si eso está claro, ¿verdad? Eso que estoy colocando aquí, esta suma, no es más que este más este más este, y si hay una 4, pues sería más A4 para obtener este total, que sería la probabilidad de D, porque aquí tengo D y no D solamente. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Está claro esto? Pregunto. Carolina. ¿Está claro? ¿Que no les oigo? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, yo puedo colocar, fíjense lo que yo tengo acá. Yo tengo que la probabilidad de D, acá no tengo mucho espacio. Yo tengo que la probabilidad de D dado a 1, ¿verdad? Vamos a verlo, dárselo bien. La probabilidad de D dado a 1, esta que está acá, ¿sí? La probabilidad de D dado uno de los A sub I es igual a probabilidad de D y A1 dividido entre probabilidad de A. ¿Sí o no? Déjenme escribirlo acá para que ustedes lo vean más claro. Vamos a ponerlo acá. Probabilidad de D
dado cualquiera de los A, una sub I, es igual a la probabilidad de D y A sub I, es decir, a la intersección de ellos entre la probabilidad de quién. ¿Quién debe dividir acá? ¿A sub I o D? ¿Cuál de los dos debe dividir allí? A sub I. A sub I, ¿verdad? Porque estoy diciendo dado A sub I. Ahora, si yo despejo probabilidad de D dado A y A sub I, quedaría igual al producto de este por este, ¿verdad? ¿Sí o no? Probabilidad de estos dos, de D y A sub I, sería igual a probabilidad de D dado A sub I multiplicado por la probabilidad de A sub I. ¿Sí o no? Es decir, este que está aquí dividiendo lo puedo pasar para acá multiplicando. ¿Sí o no? Entonces yo puedo colocar probabilidad de D y A sub I como el producto de este por este. Y eso es lo que estoy haciendo acá. En la probabilidad de D y A sub I que está acá la coloqué como el producto de esos dos. ¿Sí? ¿Está claro? Esto que está acá es una sumatoria. Esa sumatoria es esta sumatoria que está acá. Entonces, la probabilidad de D y A sub 1 lo coloco como probabilidad de, que es como acá, D y A sub 1 como probabilidad de D dado A sub 1 por la probabilidad de A sub 1. Eso es lo que hice acá, pero lo hice para todos los I. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces la probabilidad de D, ¿verdad? Que la puedo colocar como la probabilidad de D y el A sub I en cada uno, en cada caso, como esa suma, la puedo colocar como el producto de la probabilidad de D dado A sub I multiplicado por la probabilidad de D A sub I. Vamos a dejar esto por aquí. Y vuelvo a colocar esto más acá. ¿Está claro entonces de dónde sale la probabilidad de D multiplicada por como la probabilidad de los A sub I por la probabilidad de D dado A sub I? ¿Sí? Es la suma de D y A sub I, pero puesta de esta manera, despejando de acá. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Luego entonces, la probabilidad, aquí, de esta manera yo puedo calcular la probabilidad de el D. ¿Sí? Y si yo no conozco qué es lo que va a ocurrir, los problemas que vamos a ver, si yo no conozco la probabilidad del A sub J dado D, entonces lo puedo colocar como la probabilidad de A sub J intersectado con D, que utilizando esto de nuevo, lo puedo colocar de esta manera y dividido entre la probabilidad de D, porque en este caso me están dando D. ¿Ok? Y a esto se le conoce como teorema de Bayes. Ahora, yo quiero hacer un problema, pero no sé si nos dé tiempo ahorita. Lo que ustedes deben tomar en cuenta en este caso es lo siguiente. ¿Para qué estamos haciendo esto? Acá, en este problema, ¿sí? Se conoce la probabilidad de los A sub I, por ejemplo, de A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, pero no se conoce la probabilidad de D. Y además de conocer la probabilidad de los A sub I, que es esto que está acá, también se conoce la probabilidad de D dado A sub I. Por lo tanto, si conocemos probabilidad de D dado cada uno de los A sub I y conocemos la probabilidad de los A sub I, con eso podemos calcular la probabilidad de D que es desconocida. ¿Sí? Si nosotros vemos esta tabla, es como si nosotros tuviésemos las probabilidades de estos A sub I. ¿Sí? Que es esto que está acá. Y la probabilidad de D dado A sub I. Es decir, conocemos la probabilidad del que está acá dados los que están aquí. Pero no conocemos la probabilidad de D, ni la probabilidad de estos dado D. ¿Sí? Es decir,
No conocemos la probabilidad de D, que es la que estamos calculando acá, ni la probabilidad de los A sub I dado D. Entonces, estas fórmulas que están acá nos van a ayudar a hacer ese cálculo. Acá nosotros podemos ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de mirar el ejemplo, entenderlo, y ustedes tratan de revisarlo para que lo hagamos, podríamos mirarlo un poquito el viernes o si no lo dejamos para la clase de la otra semana. Fíjense acá. Dicen, hay un grupo de sillas de colores rojo, azul y verde en las siguientes proporciones, 0,1, 0,4, 0,5. ¿Sí? Esto, ¿qué probabilidad nos están dando acá? ¿Qué significa este 0,1, este 0,4 y este 0,5? ¿Quién me dice qué significa el 0,1? ¿Qué significa? Puede ser como el porcentaje de que salga el color. La proporción de que sea de cada color, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, que sea de color rojo, ¿cuál es la probabilidad? 0,1, 0,1. De que sea de color azul, 0,4. 0,4. Y que sea de color verde, 0,5. Entonces nos están dando, si nosotros lo relacionamos con esto que está acá, nos están dando la probabilidad de A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Sí? Hay 3 nada más, ¿verdad? Ok, eso es relacionándolo con aquello. Ahora, nos dicen, algunas de estas sillas están dañadas. El evento dañado es como el D que está acá. Dañado es como este D. Y esa probabilidad no la conocemos. ¿Sí? Nos dicen, algunas de estas sillas están dañadas, siendo la probabilidad de que una silla de un color rojo, azul, verde esté dañada la siguiente. 0.1, 0.2, 0.4. ¿Qué es 0.1 entonces en este caso? La probabilidad de que la silla roja esté dañada. Ajá, vamos a volverlo a leer para ver si todos lo tienen claro. Vamos a ver, dice, algunas de estas sillas están dañadas, siendo la probabilidad de que una silla de un color tal esté dañada la siguiente. Nos dicen, fíjense el enunciado, nos dicen, perdón acá, se nos fue, siendo la probabilidad de que una silla de un color tal esté dañada. Entonces, el 0.1, ¿qué significa? La probabilidad de que una silla roja salga dañada. Ok, de que una silla roja salga dañada. ¿Qué es lo dado ahí? ¿El que sea roja o que esté dañada? ¿Qué es lo dado? Lo ya Que esté conocido. dañada. No, al revés, dice. La probabilidad de que una silla de un color esté dañada. Entonces ya lo que está dada, lo que está dado es que sea de un cierto color. ¿Sí? Entonces, acá sería de que esté dañada dado que es de color rojo. Sí, porque nos dice la probabilidad de que una silla de un color, esté dañada. Entonces, la probabilidad de que una silla de color rojo esté dañada, 0.1. La probabilidad de que una silla de color azul esté dañada, 0.2. La probabilidad de que una silla de color verde esté dañada es 0.4. ¿Sí? Entonces, allí nos están dando estas probabilidades de que dado que es de color rojo esté dañada, o dado que es de color azul esté dañada, o dado de que es de color tal esté dañada, porque eso es lo que se conoce, que sea de un color, y luego entonces, dado que es de ese color esté dañada, entonces nos están dando la probabilidad de dañada dado el azul, o sea, es decir, nos están dando esto que está acá, y además nos están dando la probabilidad de dañada. Si yo uso esas probabilidades de que esté dañada, no, la probabilidad de los azules, de que sea de color rojo, de que sea de color azul, etcétera. Dado que nos dan eso y dado que nos dan la probabilidad de que esté dañada, dado que es de cada color, si yo reemplazo acá, yo voy a obtener la probabilidad de que esté dañada. ¿Sí? Entonces, ¿qué iría acá? Aquí, por ejemplo, vemos que es el producto de que sea de color rojo porque esté dañada, que sea dado que es de color rojo, por ejemplo. Entonces, el primer elemento de esa multiplicación será que sea de color rojo, por ejemplo, que es 0.1 por
el hecho de que esté dañada dado que es de color rojo, es decir, 0.1. Entonces sería 0.1 por 0.1. Y luego sería que sea de color azul por la probabilidad de que esté dañada dado que es de color azul, 0.2. Más que sea de color verde y que esté dañada dado que es de color verde, 0.4. Entonces, el 0.1 por 0.1 más 0.4 por 0.2 más 0.5 por 0.4, ¿verdad? Estaría dando este producto que está acá. Y ese resultado sería la probabilidad de que esté dañada. ¿Sí? Y luego, teniendo ese resultado, yo hago los otros cálculos. Pero lo que quiero es que ustedes identifiquen en el problema principalmente qué es lo que nos dan. Nos dan las probabilidades de que sean de un color, del otro color, y de que esté dañada dado que es de ese color. Pero no nos dan la probabilidad de que esté dañada, y esa es la que vamos a calcular. Y tampoco nos dan la otra probabilidad, ¿verdad? Si aquí nos dan la probabilidad de que esté dañada, dado que es de un color, no nos dan la probabilidad de que sea de un color, dado que esté dañada. Y esta es la otra que vamos a calcular. Fíjense acá. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que esté dañada? Calcule eso. Esa no nos la están dando, por eso nos la están preguntando. Después nos dicen, si una silla está dañada, ¿cuál es la probabilidad de que esté de color rojo? Eso tampoco nos lo están dando. Eso tenemos que calcular. ¿Sí? Entonces acá nos están dando la probabilidad de que esté dañada dado que es de un color. Y acá nos están preguntando por qué esté dañada dado que es de un cierto color. Ahí tenemos que diferenciar esas dos cosas. ¿Ok? Entonces, quiero que por favor revisen este problema. Me pueden preguntar el viernes. Y los problemas que hemos visto previamente, que traten de entender. Aparte de eso, el viernes tenemos bastante trabajo en el sentido de que vamos a revisar lo del examen rápidamente, ver cómo se resolvían las dudas que ustedes tengan. Vamos a revisar lo que hemos visto en la clase de hoy de probabilidad, digamos, lo que son, lo que es esta tabla, ¿verdad? Lo que es independencia, ¿verdad? Que lo hemos visto hoy también. Cómo se calcula la independencia, ¿verdad? Lo que hicimos acá. Vamos a ver, bueno, acá probabilidad condicional, independencia. Vamos a verlo en caso general, repaso, que ustedes me pregunten, que no entendieron, traten de continuar haciendo los ejercicios de esto. Y vamos a ver qué se entendió, qué no se entendió del teorema de Bayes, y podríamos, quien resuelve este problema, podríamos ver el viernes si lo resolvió bien o no, o dudas en relación a ello. ¿Ok? Entonces, por favor, pregunten ahorita acerca de esos temas que hemos visto para reforzar un poco hoy mismo, si se puede. Carolina Valenzuela, ¿iba a decir algo? ¿Ha entendido? Sí, profe. Ok, Gracias. es bueno que repasen todo esto y de nuevo tengan claro algunos asuntos relacionados con el examen donde no salieron bien para que hablemos todo eso el viernes. Entonces el viernes tenemos bastante trabajo en ese sentido. María, Carolina. Ya, profe. ¿Está todo claro entonces? Bueno, voy a dejar de grabar ahorita.